Imagínate estar a punto de vivir uno de los momentos más importantes de tu vida y descubrir que la persona que debería estar a tu lado tiene otras prioridades. La historia de hoy comienza con un matrimonio que parecía estable, un embarazo llegando a su etapa final, y una persona del pasado que vuelve a aparecer cuando menos se esperaba. A partir de ahí empiezan decisiones difíciles, dudas, problemas de confianza y situaciones familiares que terminan poniendo a prueba todo lo que esta mujer creía tener seguro. Antes de comenzar, quiero aclarar que esta historia toca temas sensibles relacionados con relaciones de pareja, enfermedad, infidelidad y conflictos familiares, pero los sucesos controvertidos o sensibles no son mencionados de manera descriptiva ni gráfica. Yo tengo 32 años, y hasta hace no mucho estaba casada con un hombre al que voy a llamar Mateo. Él tenía 35 cuando pasó todo esto. Nosotros llevábamos 5 años juntos y 2 años de casados. Nos conocimos trabajando, y al principio nuestra relación fue bastante normal. De esas relaciones donde uno siente que todo va avanzando bien, sin cosas demasiado raras. Yo sabía que antes de mí él había tenido una relación muy importante, porque con el tiempo me fue contando cosas de su pasado. Yo también había tenido una relación larga antes de conocerlo, pero ya llevaba varios años terminada, y no tenía contacto con esa persona, así que para mí era simplemente parte del pasado. El caso de Mateo era diferente, porque él sí seguía teniendo contacto con su ex. A ella la voy a llamar Camila. Camila había sido prácticamente el amor de toda la vida de Mateo. Ellos empezaron a estar juntos cuando tenían como 16 años. Pasaron la secundaria juntos, después la universidad, y siguieron durante bastante tiempo. Por lo que él me había contado, no habían terminado porque se odiaran, ni porque alguno hubiera engañado al otro. Habían terminado porque a Camila le salió una oportunidad de trabajo en Australia y ella quería avanzar en su carrera. Mateo no quería tener una relación a distancia. Intentaron seguir unos meses, pero después decidieron que era mejor terminar. Aún después de terminar siguieron siendo amigos porque tenían muchos amigos en común. Cuando Mateo y yo empezamos a salir, él hablaba de ella con total normalidad. Nunca me la escondió. Me contaba que era una buena persona, que habían pasado muchos años juntos y que, aunque la relación se había acabado, seguían teniendo cariño como amigos. Yo no veía problema con eso. De verdad no lo veía. No soy de las personas que piensa que porque alguien tuvo una pareja antes, entonces tiene que borrar a esa persona de la faz de la tierra. Además, él me hacía sentir segura, y yo no tenía razones para desconfiar. Pasaron como 9 meses desde que empezamos a salir hasta que finalmente conocí a Camila. Fue en una reunión de Año Nuevo con varios amigos de Mateo. Él quería llevarme porque ya llevábamos un buen tiempo, y quería presentarme bien con todo su grupo. Yo sabía que Camila pertenecía a ese grupo, pero por alguna razón, no pensé demasiado en la posibilidad de que ella estuviera ahí. Cuando llegamos y la vi, me sorprendí un poco, pero tampoco iba predispuesta contra ella. Hasta ese momento, todo lo que había escuchado sobre esa mujer había sido bueno. El problema fue que apenas empezamos a hablar sentí algo raro. Era de esas cosas que uno a veces no puede explicar muy bien al principio, pero se siente. No fue que ella llegara directamente a insultarme, era más bien la manera en la que hacía comentarios sobre mí, y después se reía como si todo fuera una broma. Los demás también se reían, porque al parecer ella tenía fama de tener un humor pesado. Entonces, yo estaba tratando de entender si de verdad era su personalidad o si me estaba lanzando cosas a propósito. En un momento comentó que estaba sorprendida de conocerme, porque yo me veía diferente en las fotos. Después empezó a hablar de que Mateo siempre había tenido cierto gusto por mujeres altas y rubias, y yo no era ninguna de esas dos cosas. Ella sí. Lo dijo de una forma que todos tomaron como un chiste, pero a mí no me dio risa. Más adelante hizo otro comentario, diciendo que yo era como su sucesora, y que quizás ella tendría que darme algunos consejos para saber cómo mantener feliz a Mateo. Otra vez todos se rieron. Yo traté de no hacer una escena, porque era la primera vez que conocía a los amigos de mi novio, y tampoco quería quedar como la novia celosa que se molesta por cualquier cosa. Pensé que tal vez de verdad era una mujer con un humor extraño, pero después hizo un brindis por Mateo, diciendo que estaba contenta de que finalmente hubiera seguido adelante. Eso sonaba hasta bonito, pero enseguida agregó que si ella no hubiera decidido irse a Australia, probablemente yo ni siquiera estaría ahí con ellos. Ahí ya no me pareció una broma. De hecho, esa vez casi nadie se rió.
Se sintió incómodo. Ella misma empezó a reírse como para quitarle importancia, y después todos siguieron hablando de otra cosa. Yo hice lo mismo, pero desde ese momento me quedó clarísimo que algo no estaba bien. No digo que ella quisiera necesariamente volver con Mateo en ese instante, porque yo no podía saber lo que pasaba por su cabeza, pero sí sentí que todavía tenía una especie de posesividad con él, como si yo estuviera ocupando un puesto que antes había sido suyo, y ella necesitara recordármelo. Cuando Mateo y yo regresamos a casa, le expliqué que no me había gustado nada la forma en la que Camila me había tratado. Le dije que había tolerado esa noche porque estaba conociendo a sus amigos y no quería armar problemas, pero que yo no estaba dispuesta a tener una relación donde una ex apareciera constantemente haciendo comentarios así. También fui clara con que la amistad entre ellos me había empezado a incomodar, porque después de conocerla ya no la veía igual. Para mi sorpresa, Mateo no discutió demasiado conmigo. Me dijo que él también había notado que Camila se había comportado raro y que entendía por qué yo estaba molesta. Según él, tampoco quería que esa amistad terminara causando problemas entre nosotros, así que decidió cortar el contacto con ella. Me aseguró que la había bloqueado y que no seguiría hablando con ella. Yo le creí. Después de esa noche, Camila desapareció completamente de nuestra relación. Mateo nunca volvió a mencionarla. Yo seguía viendo de vez en cuando a algunos amigos de ese grupo, y ellos tampoco hablaban de ella conmigo. Poco a poco dejé de pensar en el tema. Nuestra relación siguió avanzando, nos casamos, y con el tiempo quedé embarazada. Yo estaba feliz con mi embarazo. Obviamente tenía los miedos normales, especialmente porque era mi primera hija, pero tenía a Mateo conmigo, y pensaba que íbamos a pasar por todo eso juntos. Mis padres vivían en Iowa, bastante lejos de nosotros, así que no podía simplemente llamar a mi mamá y pedirle que llegara en 20 minutos si me sentía mal. En esa etapa yo dependía muchísimo de mi esposo. Él era la persona que se suponía que iba a llevarme al hospital, acompañarme durante el parto y estar conmigo cuando naciera nuestra hija. Mi fecha probable de parto era un domingo. 2 días antes de esa fecha, pasó algo que todavía me cuesta entender. Mateo recibió un mensaje de Camila. Yo ni siquiera sabía que ella todavía podía contactarlo, porque durante años había vivido creyendo que estaba bloqueada. Mateo me explicó que ella había conseguido comunicarse desde otro número y que la situación era muy grave. Según lo que él me contó, a Camila le habían diagnosticado cáncer cerebral en etapa 2. Ella estaba en Australia y estaba desesperada. Sus padres no podían viajar para estar con ella, porque su padre también estaba muy enfermo, y según Mateo, ella prácticamente no tenía a nadie cerca. Hasta ahí, yo podía entender que él estuviera afectado. Habían compartido muchos años de su vida. Yo jamás habría esperado que escuchara algo así y no sintiera nada. Incluso yo, después de lo mal que había sido nuestra única interacción, entendía que un diagnóstico de cáncer era algo terrible. Lo que no entendí fue lo que vino después. Mateo decidió que tenía que viajar a Australia inmediatamente. Yo estaba a 2 días de mi fecha de parto, y él quería subirse a un avión para irse al otro lado del mundo a acompañar a su exnovia. Cuando me lo dijo, pensé que estaba hablando por el impacto del momento y que cuando se calmara iba a darse cuenta de que no tenía sentido. Le expliqué que yo podía empezar con el parto en cualquier momento. Él sabía perfectamente que mis padres no vivían cerca. Sabía que yo estaba dependiendo de él. Sabía que era nuestra primera hija y que yo tenía miedo. Pero él insistió en que tenía que ir. Su argumento era que las fechas de parto no son exactas y que tal vez yo todavía podía tardar una semana más en dar a luz. También pensaba que podría regresar antes de que empezara el parto. Yo le dije que eso no lo podía saber. Nadie podía saberlo. Le expliqué que Camila acababa de recibir un diagnóstico, que era horrible, sí, pero que él no podía hacer nada médico por ella. No era doctor. No iba a llegar allá a curarla. Podía hablar con ella por teléfono. Podía acompañarla de otra manera. Y después del nacimiento de nuestra hija, si todavía sentía que tenía que verla, podíamos discutirlo. Nada sirvió. Al final prácticamente me dijo que me las arreglara mientras él regresaba. Y se fue. No terminamos siquiera de discutir bien. Preparó sus cosas, se fue al aeropuerto, y cuando traté de llamarlo después, su teléfono estaba apagado. Yo me quedé en la casa completamente destruida. No sabía si estaba más furiosa o asustada. Estaba embarazadísima. Faltaban 2 días para mi fecha de parto, y mi esposo acababa de irse a otro país para estar con su ex. Empecé a llorar y no podía parar.
Sé que las hormonas del embarazo también me tenían mucho más sensible, pero creo que cualquiera se habría sentido igual. Como Mateo no contestaba, decidí llamar a mi suegra. Mi suegra siempre había sido muy buena conmigo. Cuando le conté lo que acababa de pasar, tampoco podía creerlo. Llegó a la casa prácticamente de inmediato. Trató de llamar a Mateo y tampoco consiguió comunicarse con él. Se quedó conmigo todo ese día porque yo estaba muy mal y no quería dejarme sola. Al día siguiente, por fin supimos algo de él, pero ni siquiera fue porque contestara una llamada. Nos mandó un mensaje diciendo que regresaría pronto y que esperaba poder estar de vuelta antes de que naciera la bebé. También pidió disculpas por cómo se había ido y dijo que sabía que yo estaría furiosa cuando regresara, pero siguió justificando su decisión. Decía que Camila estaba completamente sola en Australia, que sus padres no podían llegar, que su papá estaba muy enfermo y que ella necesitaba a alguien cercano para poder procesar todo lo que estaba pasando. Él decía que simplemente tenía que estar ahí para una vieja amiga. Eso terminó de enfurecer a mi suegra. Hay algo importante sobre ella. Mi suegra había criado sola a Mateo. El papá de él prácticamente desapareció cuando nació y nunca se ocupó de criarlo. Ella había pasado por todo lo que significa sacar adelante a un hijo sin el padre presente. Por eso creo que ver a su propio hijo, dejando a su esposa a punto de dar a luz, le tocó algo muy fuerte. Después de leer el mensaje de Mateo, me preguntó si yo quería separarme de él. En ese momento dije que sí, casi sin pensarlo. Yo estaba herida, enojada, asustada, y sentía que el hombre con el que me había casado acababa de enseñarme exactamente cuáles eran sus prioridades. Mi suegra habló con un abogado y empezó a averiguar cómo se podía iniciar el divorcio y qué podía hacerse con respecto a la custodia y los derechos de Mateo como padre. Ella también me dijo algo que nunca olvidé. Me explicó que no iba a permitir que yo pasara por lo mismo que ella había pasado. No quería verme sola, con una hija recién nacida y con un hombre entrando y saliendo cuando le diera la gana. Me aseguró que, pasara lo que pasara entre Mateo y yo, ella iba a ayudarme. Mis padres lograron viajar para acompañarme. Eso por lo menos me dio un poco de tranquilidad. El lunes empecé con el parto. Mi suegra intentó comunicarse con Mateo para avisarle. Él no contestó. Ahí ya no había excusas. No era una posibilidad de que el parto comenzara. Ya estaba pasando. Su esposa estaba dando a luz a su primera hija, y él seguía sin contestar el teléfono, porque estaba en Australia con Camila. Mi hija nació sin su papá presente. Yo tenía a mis padres y a mi suegra conmigo, y agradezco muchísimo que estuvieran ahí, pero eso no quita lo que sentí. Durante todo el embarazo yo había imaginado ese día de una manera completamente diferente. Pensaba que Mateo iba a estar a mi lado, que iba a ver nacer a su hija, y que ese sería uno de los momentos más importantes de nuestra vida. No pasó. Más o menos 3 horas después de haber dado a luz, inicié formalmente el proceso de divorcio. Sé que puede sonar como una decisión tomada en medio del enojo y del cansancio, y probablemente en parte lo fue, pero para mí, algo se había roto desde el momento en que él tomó ese avión. Cuando nació mi hija y él ni siquiera estaba disponible para contestar una llamada, terminé de entender que yo no iba a volver a verlo igual. Estaba físicamente agotada. Apenas podía moverme con normalidad. Tenía una bebé recién nacida en brazos y, al mismo tiempo, estaba firmando papeles para terminar mi matrimonio. Mis padres pudieron quedarse conmigo unos días, pero después tenían que regresar a Iowa. Mi suegra decidió quedarse. Ella prácticamente se instaló conmigo para ayudarme con la bebé porque sabía que yo no estaba en condiciones de hacerlo absolutamente todo sola. Mateo regresó casi una semana después de haberse ido. Llegó de noche. Cuando abrí la puerta intentó abrazarme como si pudiera arreglar algo simplemente acercándose a mí. Yo lo aparté. No quería que me tocara. Mi suegra escuchó que había llegado y salió con los papeles que se habían preparado durante esos días. Estaba mucho más furiosa de lo que yo la había visto jamás. Le dejó claro que yo ya había iniciado el divorcio y que además se iba a discutir todo lo relacionado con nuestra hija. También le exigió que se fuera de la casa, porque yo acababa de dar a luz y necesitaba tranquilidad. Mateo se quedó completamente en shock. Yo no quise quedarme ahí viendo todo. Estaba débil, y aunque estaba muy decidida, verlo me afectaba. Ese era mi esposo. Era el hombre con el que había vivido durante años, y una parte de mí todavía quería que todo fuera una pesadilla, y que las cosas regresaran a como estaban antes.
por eso preferí irme a otro cuarto con mi bebé. Al poco rato escuché que Mateo y su mamá estaban discutiendo muy fuerte. Después empezó a buscarme a mí. Quería hablar conmigo y quería ver a su hija. Eso me molestó muchísimo. Él había decidido conscientemente perderse su nacimiento. Nadie se lo había impedido. Nadie lo había sacado del hospital. Nadie le había ocultado que yo estaba a punto de dar a luz. Había sido él quien tomó la decisión de viajar. Salí y le expliqué que yo no le debía nada en ese momento. Nuestra hija estaba dormida y yo no iba a despertarla para que él pudiera sentirse mejor después de haber faltado cuando nació. Le dije que podíamos hablar después, pero esa noche quería que se fuera. Se fue llorando. A la mañana siguiente regresó. Ahí sí acepté hablar con él. Le expliqué que para mí el matrimonio se había terminado desde que tomó la decisión de irse con Camila. Él empezó a llorar y a pedirme que lo perdonara. Seguía diciendo que Camila le había suplicado que fuera y que le había hecho creer que estaba prácticamente en su lecho de muerte. Según él, ella estaba sola y él pasó esos días únicamente acompañándola y consolándola. También insistía en que entre ellos no había ocurrido absolutamente nada y que todo había sido platónico. Yo no tenía manera de comprobarlo, pero para ese punto, eso ni siquiera era lo principal. Aunque no hubiera pasado nada físico, él había abandonado a su esposa embarazada para viajar al otro lado del mundo con una exnovia que ya había causado problemas en nuestra relación. Mateo aceptaba que yo estuviera molesta e incluso parecía entender que quisiera divorciarme. Lo que no aceptaba era perder la posibilidad de ser papá. Me pidió que no intentara sacarlo completamente de la vida de nuestra hija y dejó claro que si era necesario iba a pelear por tener custodia. Esa parte me hizo dudar. Divorciarme era una cosa. Decidir qué tipo de relación tendría mi hija con su padre era algo completamente diferente. Yo estaba demasiado reciente del parto, estaba dolida y sabía que podía estar tomando decisiones desde el enojo. No quería arrepentirme después por haber utilizado a mi hija en medio de una pelea de pareja. Así que decidí que el divorcio sí iba a seguir, pero que con la custodia quería pensarlo mejor. Durante los días siguientes, Mateo apareció prácticamente todos los días. Venía a pedir perdón, repetía que había cometido un error, que no había querido hacerme daño, que amaba a su hija y que quería recuperar a su familia. Cada vez que llegaba se me hacía más difícil mantenerme firme, porque, aunque suene absurdo después de todo lo que hizo, yo todavía lo quería. Uno no deja de querer a alguien de un día para otro solo porque hizo algo horrible. Hubo momentos en los que pensé en perdonarlo. Pensaba en los años que habíamos pasado juntos, en todas las cosas buenas, en nuestra hija recién nacida y en la vida que yo había imaginado para nosotros. Después recordaba que cuando más lo necesité, eligió irse con Camila y se me pasaba. Mi suegra seguía viviendo conmigo y ayudándome con la bebé. Ella nunca trató de imponerme qué hacer con la custodia. Aunque estaba furiosa con su hijo, me decía que esa decisión tenía que tomarla yo pensando en mi hija. Después de varios días, Mateo dejó de aparecer. Al principio sentí alivio. Pensé que por fin iba a tener espacio para pensar con tranquilidad. Pero entonces empezaron a llegarme mensajes. Primero fueron algunos amigos de él. Después aparecieron personas que yo apenas conocía. Gente que había estudiado con Mateo en la secundaria o en la universidad. Personas que yo ni siquiera recordaba haber visto empezaron a escribirme para decirme que lo que estaba haciendo estaba mal. Muchos mensajes parecían prácticamente iguales. Me acusaban de estar intentando destruir a Mateo, de no dejarlo ser papá y de estar usando a nuestra hija para castigarlo por lo que había hecho. Hubo una frase que se repetía mucho y que me quedó grabada, porque decía básicamente que nunca habían pensado que yo fuera la clase de mujer capaz de usar a su propia hija como una ficha para jugar con su pareja. Eso me dio mucha rabia. Yo estaba recién parida, dormía poco, estaba aprendiendo a cuidar a una bebé, estaba procesando el final de mi matrimonio y encima tenía que recibir mensajes de desconocidos diciéndome qué tipo de mujer era. Empecé a bloquear cuentas. Entonces aparecieron otras. Algunas parecían falsas. Era obvio que alguien había organizado eso, porque no tenía sentido que tanta gente, incluso personas que apenas conocían la situación, estuviera mandando versiones casi idénticas del mismo mensaje. Para mí Mateo estaba detrás de todo. No podía demostrar que hubiera escrito personalmente cada mensaje, pero era demasiado evidente que la información había salido de él y que su gente estaba intentando presionarme. Y eso terminó ayudándome a tomar una decisión.
Si Mateo de verdad estaba preocupado por mi bienestar y por el de nuestra hija, no podía entender cómo pensaba que bombardearme con mensajes durante el posparto iba a mejorar las cosas. Yo estaba en una etapa muy delicada física y emocionalmente. Necesitaba descansar, cuidar de mi hija y pensar con claridad. En lugar de darme espacio, él había metido a un montón de personas en un problema que era de nosotros. Así que decidí solicitar la custodia completa. Mi suegra también se enfureció cuando vio los mensajes. Quería enfrentar a Mateo, pero yo le pedí que no lo hiciera. Sentía que no servía de nada. Si él estaba detrás de eso, probablemente lo iba a negar. Y si no estaba directamente detrás, de todas formas había permitido que su versión de la historia llegara a todo el mundo. Para ese momento yo ya estaba completamente segura del divorcio. Todavía quedaba la parte legal de la custodia, y yo sabía que Mateo podía pelear por ella, pero ya no quería volver a la relación. Poco después pasó algo que terminó de destruir la versión que él me había dado sobre su viaje. Recibí un mensaje de Camila. No esperaba escuchar de ella, y mucho menos después de todo lo que había pasado. En ese mensaje me dijo que no había querido destruir mi matrimonio. Según ella, cuando recibió el diagnóstico estaba muy asustada y no tenía a nadie cerca. Sus padres no podían ir a Australia, y Mateo había sido una de las personas más importantes de su vida, así que pensó en él. También me contó algo que yo no sabía. Durante los años anteriores había intentado comunicarse con Mateo varias veces. Según Camila, él muchas veces había evitado continuar esas conversaciones porque sabía que yo no aprobaría que retomaran la amistad. Eso hizo que yo empezara a preguntarme si de verdad la había bloqueado como me había prometido años atrás, o si simplemente me había hecho creer eso. No tengo forma de saber exactamente cómo se contactaban o cuántas veces ocurrió, pero sí quedó claro que Camila había intentado mantenerse presente y que Mateo sabía perfectamente que a mí me incomodaba. Pero eso no fue lo peor del mensaje. Camila también me dijo que mientras Mateo estuvo en Australia, tuvieron un momento juntos y terminaron besándose. Según ella, el beso duró poco, porque Mateo se apartó y dijo que no podía seguir haciendo eso, especialmente mientras su esposa acababa de tener a su hija. Camila parecía contarme eso casi como si fuera una prueba de lo leal que había sido Mateo conmigo. A mí me pareció ridículo. Mi esposo había viajado hasta Australia dejando a su mujer a punto de dar a luz, había pasado varios días con su ex y además la había besado. Que hubiera detenido el beso después no cambiaba nada. Y lo peor era que Mateo había estado apareciendo en mi casa durante días diciéndome que todo había sido completamente platónico. Así que también me había mentido sobre eso. Después de ese mensaje mi decisión fue todavía más firme. Hablé con el abogado y continuamos con el divorcio y con la solicitud de custodia completa. Mateo decidió no pelear contra el divorcio. En eso por lo menos dejó de insistir. La custodia fue diferente. Él quería algún tipo de custodia sobre nuestra hija y yo quería que fuera completa para mí. Yo tampoco quería pensar que mi hija tenía que pagar por lo que él me había hecho. Una cosa eran nuestros problemas como pareja y otra cosa era ella. Pero después de todo lo ocurrido, yo no confiaba en él lo suficiente como para aceptar una custodia compartida siendo ella tan pequeña. El proceso duró varios meses. Finalmente el divorcio terminó, y yo obtuve la custodia completa. Mateo podía verla bajo supervisión. En una de las últimas audiencias, llegó a decir que si no podía tener custodia compartida, entonces no quería nada. Eso me dolió por mi hija, porque me parecía increíble que alguien pudiera plantear ser padre de esa manera. Era como si para él la única opción aceptable fuera tener exactamente lo que quería. Después del divorcio él se fue alejando. Mi suegra siguió conmigo un tiempo. Me ayudaba muchísimo con la niña y prácticamente se convirtió en una de las personas más cercanas a mí. Algo que siempre le dejé claro fue que lo que hubiera ocurrido con Mateo no iba a cambiar su derecho a tener relación con su nieta. Ella había estado ahí cuando su propio hijo no estuvo, y yo nunca iba a olvidarlo. Con el tiempo volvió a su casa y yo empecé a organizar mi vida sola con mi hija. Trabajaba desde casa y poco a poco fui aprendiendo a manejar todo. No era fácil, pero se podía. Mateo terminó mudándose de la ciudad. Durante mucho tiempo no tuvimos contacto. También, en algún momento después de todo el proceso, terminó firmando para renunciar a sus derechos como padre. No voy a inventar detalles porque no fue algo que ocurriera de un día para otro, pero legalmente quedó establecido y la vida siguió. Pasaron más de 3 años. Mi hija ya tenía casi 4. Yo prácticamente no veía a Mateo desde el divorcio.
Él estaba fuera de la ciudad y ya no formaba parte de nuestro día a día. Mi relación con mi ex suegra, en cambio, seguía siendo buena. Ya no era solamente la mamá de mi ex. Después de todo lo que habíamos vivido juntas, yo la veía casi como una amiga. Un día estaba de compras con mi hija en un centro comercial y vi a Mateo. Fue completamente inesperado. Al principio solo lo reconocí a él. Me sorprendió porque hacía muchísimo tiempo que no lo veía y tampoco sabía que estaba de nuevo en la ciudad. Después vi quién iba a su lado. Era Camila. La misma Camila por la que él se había ido cuando yo estaba a punto de dar a luz. La misma mujer que supuestamente había estado tan enferma que Mateo sentía que tenía que viajar de inmediato porque ella podía morir. Ahí estaba, años después, caminando con mi exmarido. Yo no sabía nada de su estado de salud real. Nunca tuve acceso a información médica ni puedo afirmar que haya fingido su enfermedad. Lo único que sé es lo que me contaron en aquel momento y que años después la vi aparentemente bien. Obviamente, después de todo lo ocurrido, mi primera sospecha fue pensar que quizás había exagerado o incluso mentido, pero eso es algo que yo nunca pude comprobar. Por suerte ellos no nos vieron. Yo quería salir de ahí antes de que Mateo se diera cuenta de que nuestra hija estaba conmigo. Ella ya tenía edad para preguntar cosas, y yo no quería que su primer encuentro con su papá, después de años, fuera en medio de un centro comercial, sin preparación, y con Camila al lado. Así que nos fuimos. Después llamé a mi ex suegra y le conté. Ella tampoco estaba hablando mucho con Mateo en ese momento, pero consiguió información por medio de algunos familiares. Fue así como descubrí algo que, aunque no debería haberme sorprendido, sí me golpeó. Mateo y Camila estaban casados. Y no solo eso, tenían un bebé juntos. O sea que la mujer que había sido el centro de nuestro problema desde el comienzo, terminó convirtiéndose en su esposa. Yo no sé exactamente cuándo volvieron a estar juntos. No sé si empezó inmediatamente después del divorcio o bastante tiempo después. Tampoco sé qué parte de lo que pasó en Australia fue el comienzo de esa relación. Solo sé que años después estaban casados y tenían un hijo. Cuando me enteré sentí muchas cosas. Por un lado pensé que por fin todo tenía sentido. Por otro lado también sabía que eso no significaba necesariamente que ellos hubieran tenido una relación secreta durante todo nuestro matrimonio. Yo no tenía pruebas de eso y no iba a inventarlo. Lo único que sí sabía era que Mateo había estado dispuesto a poner en riesgo su matrimonio por esa mujer, que me había mentido diciendo que durante el viaje todo había sido platónico y que después terminó casándose con ella. Para mí era suficiente. Pensé que ese encuentro en el centro comercial sería lo último que sabría de ellos. Me equivoqué. Poco después, mi ex-suegra me llamó para contarme que Mateo había ido a su casa. No fue solo, fue con Camila. La razón por la que habían regresado a la ciudad era que Mateo quería ver a nuestra hija. Después de tantos años sin estar presente, ahora quería conocerla otra vez, y además quería presentarle a su nuevo hijo, es decir, al medio hermano de mi hija. En lugar de comunicarse directamente conmigo, fue primero donde su mamá, con la esperanza de que ella hablara conmigo y me convenciera. Mi ex-suegra se negó. Le dejó claro que ella no iba a presionarme. Después de todo lo que había pasado, sabía perfectamente cuál era mi posición, y también sabía que cualquier decisión sobre mi hija me correspondía a mí. Mateo dejó un número de teléfono para que pudieran contactarlo, y dijo que él y Camila iban a permanecer unos días más en la ciudad por si yo cambiaba de opinión. Cuando mi ex-suegra me contó todo, yo no sabía si sentir rabia o simplemente cansancio. Habían pasado años. Mi hija tenía una vida, tenía una rutina. Ella no recordaba a Mateo como un papá porque él nunca había estado realmente presente durante los años que podía recordar. Y ahora aparecía de repente esperando entrar nuevamente, porque tenía otro hijo y quería presentarlos. Yo no quería tomar ninguna decisión sin saber exactamente cuál era mi situación legal, así que me comuniqué con mi abogado. Ahí confirmé que como Mateo finalmente había firmado la renuncia a sus derechos como padre, yo no tenía obligación de permitir ese encuentro. Eso para mí terminó el asunto. No lo llamé. No llevé a mi hija a verlo. No sentí que tuviera que hacerlo. Sé que hay personas que pensarán que debería haber permitido que mi hija conociera a su padre biológico y a su medio hermano. Quizás algún día, cuando ella sea mayor y pueda entender toda la historia, podrá tomar sus propias decisiones. Yo no pretendo esconderle para siempre quién es su papá, ni decirle mentiras sobre lo que pasó.
pero en ese momento era una niña pequeña, y yo era la persona responsable de proteger su estabilidad. Mateo había tenido oportunidades. Tuvo la oportunidad de quedarse conmigo cuando estaba a punto de dar a luz. Tuvo la oportunidad de estar presente cuando nació su hija. Tuvo la oportunidad de mantener su matrimonio si hubiera respetado los límites que él mismo había aceptado años antes con Camila. Tuvo la oportunidad de ser sincero cuando regresó de Australia. En lugar de eso me dijo que todo había sido platónico, y después tuve que enterarme por la propia Camila de que se habían besado. Tuvo la oportunidad de manejar nuestro divorcio en privado. En lugar de eso terminé recibiendo mensajes de un montón de personas diciéndome que yo era una mala mujer y que estaba utilizando a mi hija para castigarlo. Tuvo la oportunidad de mantener una relación con su hija, después del divorcio bajo las condiciones que se habían establecido. Al final se alejó, después terminó renunciando a sus derechos. Entonces para mí no tenía sentido que años más tarde pudiera simplemente aparecer y esperar que todo eso desapareciera, porque ahora quería que sus 2 hijos se conocieran. La persona que más me sorprendió durante toda esta historia terminó siendo mi ex-suegra. Ella tenía todas las razones del mundo para ponerse del lado de su hijo. Podría haberme culpado por divorciarme. Podría haber intentado convencerme de perdonarlo. Podría haber usado a su nieta para mantenernos unidos. Nunca lo hizo. Desde el día en que Mateo se fue a Australia, ella vio lo que estaba pasando y decidió ayudarme. Estuvo conmigo mientras lloraba. Estuvo conmigo durante el parto cuando su hijo no quiso estar. Me ayudó con una bebé recién nacida, mientras yo apenas podía recuperarme. Estuvo conmigo mientras llenaba papeles de divorcio. Vio cómo su propio hijo regresó intentando justificar lo que había hecho, y aún así no me presionó para perdonarlo. Incluso años después, cuando Mateo volvió buscando que ella me convenciera, se negó. Creo que ella entendía demasiado bien lo que significa criar sola a un hijo, porque lo había vivido con Mateo. Tal vez por eso le dolió tanto ver que su propio hijo estaba repitiendo de alguna manera algo parecido. A veces pienso en el comienzo de todo, y me parece absurdo. Durante años creí que el problema con Camila había quedado solucionado después de aquella cena de Año Nuevo. Yo había puesto un límite, Mateo había dicho que lo entendía, y me había asegurado que la había bloqueado. Después nos casamos, formamos una vida, quedé embarazada. Y justo cuando estaba a punto de nacer nuestra hija, apareció otra vez esa mujer, y en cuestión de días mi matrimonio se destruyó. No fue solamente por Camila. Eso también lo tengo claro ahora. Durante un tiempo fue más fácil pensar que ella había destruido mi matrimonio. Era la exnovia que hizo comentarios desagradables, la que volvió a contactar a mi esposo, la que le pidió que viajara a Australia, la que terminó besándolo y la que años después se casó con él. Pero quien estaba casado conmigo era Mateo. Camila podía llamarlo 100 veces. Mateo era quien tenía que decidir si contestaba. Ella podía decirle que estaba sola. Mateo era quien tenía que decidir si dejaba a su esposa embarazada para viajar. Ella podía acercarse para besarlo. Mateo era quien tenía que apartarse antes de que ocurriera, no después de varios minutos. Y cuando regresó, Mateo fue quien me miró y me dijo que nada había pasado. Eso es lo que terminó conmigo. Yo podía intentar entender que estuviera preocupado por alguien que había sido importante durante tantos años. Incluso podía entender que un diagnóstico tan grave le hubiera movido muchas cosas. Lo que nunca pude entender fue que considerara más urgente acompañarla a ella que estar conmigo cuando nuestra hija podía nacer en cualquier momento. Y exactamente eso fue lo que pasó. Nuestra hija nació y él no estaba. No porque estuviera enfermo, no porque hubiera tenido un accidente, no porque no pudiera llegar. No estuvo porque decidió estar en otra parte. Con el tiempo dejé de sentir la rabia de los primeros meses. No porque lo que pasó me parezca menos grave, sino porque uno no puede vivir todos los días con esa rabia encima. Mi vida empezó a girar alrededor de mi hija, del trabajo, de aprender a hacer las cosas sola y de reconstruir una normalidad que no se parecía en nada a la que yo había imaginado. Al principio me daba miedo pensar en criarla sin Mateo. Después me di cuenta de que ya lo estaba haciendo. Cuando ella se enfermaba, yo estaba ahí. Cuando no dormía, yo estaba ahí. Cuando empezó a crecer y a aprender cosas nuevas, yo estaba ahí. Mi ex-suegra también estuvo presente. Mateo no. Y por eso, cuando volvió años después queriendo entrar nuevamente, no sentí que yo le estuviera quitando algo que él había cuidado todos esos años.
Sentí que estaba protegiendo algo que él había decidido abandonar. No sé qué habría pasado si Mateo hubiera regresado de Australia antes del parto. Mi suegra me había dicho desde el principio que si él regresaba a tiempo yo podía decidir si quería seguir con el divorcio o intentar hablar con él. Tal vez habría dudado más. Tal vez habría terminado perdonándolo. Tal vez después habría descubierto lo del beso y todo habría terminado igual. No lo sé. Lo que sí sé es que él no regresó. Tampoco sé qué habría pasado si después del divorcio hubiera aceptado las visitas supervisadas y hubiera sido constante con nuestra hija. Quizás hoy la situación sería diferente, pero tampoco hizo eso. Por eso trato de no quedarme pensando demasiado en posibilidades que nunca ocurrieron. Lo que ocurrió fue que mi esposo se fue a Australia cuando yo estaba a punto de dar a luz. Nuestra hija nació sin él. Volvió después esperando que todavía hubiera un matrimonio al que regresar. Yo decidí terminarlo. Después descubrí que me había mentido sobre lo que ocurrió con Camila. Nos divorciamos. Yo obtuve la custodia. Él terminó alejándose. Años más tarde apareció casado con la misma mujer por la que se había ido y con un hijo nuevo. Y después quiso volver a la vida de una niña que ya casi tenía 4 años. Hasta el último momento mi ex-suegra estuvo de mi lado. Y cuando consulté legalmente qué obligación tenía de permitir ese encuentro, la respuesta fue que ninguna, porque Mateo había terminado renunciando a sus derechos. Así que no hice nada. Ellos se quedaron unos días en la ciudad y después se fueron. Hasta donde sé, eso fue todo. Mi hija siguió con su vida y yo con la mía. No sé qué pasará cuando ella sea mayor. Sé que en algún momento hará preguntas, y yo pienso contarle la verdad de una forma que pueda entender según su edad. No quiero convertir a Mateo en un monstruo delante de ella porque, al final, sigue siendo su padre biológico. Tampoco pienso inventarle una historia bonita para protegerlo. Cuando llegue el momento sabrá que él existió, que estuvo casado conmigo, que cuando ella nació nuestra relación ya estaba destruida, y que después tomó decisiones que lo fueron alejando de su vida. También sabrá que tiene un medio hermano. Lo que haga con esa información cuando tenga edad para decidir, será asunto de ella. Por ahora yo sigo siendo su mamá, y mi obligación es cuidarla. A veces todavía pienso en aquella noche de Año Nuevo cuando conocí a Camila. Recuerdo esos comentarios que en ese momento todos trataron como bromas. Recuerdo cómo hablaba de los gustos de Mateo, cómo decía que yo era su sucesora, y cómo prácticamente dejó claro que si ella no se hubiera ido a Australia, yo no estaría ahí. En ese momento pensé que tal vez estaba exagerando. Después Mateo me hizo sentir que el tema estaba resuelto. Años más tarde terminé viendo a los dos juntos en un centro comercial, casados y con un bebé. La vida tiene formas muy raras de cerrar algunas historias. No sé si ellos están felices. Tampoco me interesa averiguarlo. Después de todo lo que pasó, entendí que ya no necesito saber qué hacen, dónde viven, cómo es su matrimonio, o si Camila realmente estuvo tan enferma como decía. Durante mucho tiempo todas esas preguntas me daban vueltas, porque quería encontrar una explicación que hiciera que lo que Mateo hizo tuviera sentido. Nunca la encontré, y ya no la necesito. Lo único que necesito saber es que cuando llegó el momento en que más dependía de él, tomó una decisión, y yo después tomé la mía. Él decidió irse. Yo decidí no esperarlo.